En el capítulo anterior dijimos que continuaríamos con la conexión de las secciones del Antiguo y Nuevo Testamento en aquello de las profecías, los profetas y las epístolas, como la segunda parte, la segunda sección de las costillas. Pero no, creo que es necesario que hagamos una pausa, nos detengamos tantito en esto de conectar la ley con los históricos. Es importante que pongamos más ejemplos para que veamos lo asombroso del empate que se da entre los evangelios y hechos de los apóstoles con el Pentateuco, los libros de Moisés. ¿En qué podrían conectarse los libros de Moisés, el Pentateuco, con los históricos? Bueno, para empezar, en el nombre de los libros, en el nombre de cada uno de los libros. El Génesis, en hebreo se dice Bereshit, y se traduce en principio, por principio, en el principio. Y ese es el nombre que usan los hebreos en su Biblia. El libro de Génesis para ellos se llama en el principio, porque así comienza la narración de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es así que tenemos en los libros históricos también un libro que comienza de esa manera. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es la introducción al Evangelio de Juan. Entonces hay ya una semejanza entre el libro de Génesis y el Evangelio de Juan. Los dos comienzan igual, en el principio, en el principio. Si los libros del Nuevo Testamento se hubieran llamado, según la costumbre de los judíos, de los hebreos, de titularlos como comienza la narración, el Evangelio de Juan no se llamaría Evangelio de Juan, se llamaría en principio, en el principio, igual que el Génesis. Génesis se llamaría en el principio y Juan se llamaría en el principio. Ya estamos viendo una conexión entre la ley y los históricos. Luego viene el libro de Éxodo. El libro de Éxodo en hebreo se dice Shemot, que significa nombres. Shem es nombre, Shemot es el plural, nombres. Estos son los nombres de los hijos de Jacob que entraron a la tierra de Egipto. Así comienza el libro de Éxodo. Bueno, en el Evangelio de Mateo hará una lista de nombres de ascendientes de Jesucristo. Dirá que Abraham engendró a Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a José, y hará una lista larga de 40 personajes hasta que llega Jesucristo. Así comienza el libro de Mateo, con una lista de nombres de ascendientes de Jesús desde Abraham. El libro de Éxodo dice que estos son los nombres de los hijos de Jacob que van a entrar a Egipto y da la lista de los nombres. En el caso de Éxodo está hablando de una lista de descendientes de Jacob, y en el caso de Mateo está hablando de una lista de ascendientes de Jesús. Nombres, una lista de nombres que dará Éxodo, dirá que entraron Rubén, Simeón, Leví, Judá, y después pasará a Isaacar, Zabulón, Benjamín, y luego Adán, Neftalí, Gad y Aser. Dará esa lista de nombres. Curiosamente,
curiosamente, la lista que da el libro de Éxodo está dividida en 3 partes. Y la lista que da Mateo en el Evangelio también está dividida en 3 partes. Éxodo dirá que está Rubén, Simeón, Leví, Judá, estamos hablando de los hijos de Jacob. Es el hijo 1, 2, 3 y 4, pero luego se va a brincar, no sigue el hijo 5, 6 y 7, se va a brincar a Isaacar, Zabulón y Benjamín. Y volverá con Dan, que es el quinto, Neftalí, Gad y Aser, que ya vienen en orden. Es decir, que en lugar de mencionar a los 12 hijos de Jacob en orden en que fueron naciendo, menciona a los 4 primeros y después menciona 3 últimos y luego vuelve al quinto, sexto, séptimo y octavo hijo. Esta manera aparentemente desordenada de acomodar a los hijos de Jacob tiene un propósito y una explicación. La explicación es muy simple, cualquier judío te lo dirá. Está poniendo primero a los hijos que nacieron de las esposas de Jacob, de Lea y de Raquel. Y al final pone a los hijos que nacieron de las concubinas de Jacob. Entonces, como dándole más importancia a los hijos legítimos, aunque todos eran legítimos de alguna manera en aquella época, y al final pone a los hijos de las concubinas. Y no da importancia al orden en que aparece su vida, su nacimiento. Como quiera que sea, tiene dividido en 3 grupos a los hijos de Jacob. Bueno, en Mateo, los ascendientes de Jesús empiezan con Abraham, Isaac, Jacob, etc. Van a llegar a David y después a la transmigración de Babilonia y luego hasta el Cristo. De una manera muy singular, Mateo está dividiendo a los ascendientes de Jesús desde Abraham en 3 grupos. Dice, de manera que hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David a la transmigración de Babilonia y 14 generaciones de la transmigración de Babilonia a Jesús. Entonces, hay 3 grupos en Éxodo y 3 grupos en Mateo. Los 3 grupos de Éxodo son como grupos caprichosos. Hubo que explicar por qué se acomodaron de esa manera. Y los 3 grupos de Mateo también parecen caprichosos. ¿Por qué? Porque si tú sumas 14 generaciones, más 14 generaciones, más 14 generaciones, vas a tener 42 generaciones. Pero si tú cuentas uno por uno los personajes que te va indicando el Evangelio de Mateo, son 40, no 42. ¿Por qué? Porque Mateo está repitiendo 2. De Abraham a David, 14. Ya dijo David. Y luego dice, y de David a la transmigración de Babilonia, otra vez David. Ya se repitió ahí 1. Y de la transmigración de Babilonia, repite la transmigración de Babilonia de acuerdo al ascendiente de ese momento, y por eso hay 2 de más. ¿Qué propósito, qué objeto tendría que Mateo acomodara casi con calzador, de manera forzada, 14, 14 y 14, si no eran 42 a final de cuentas, son 40? Mateo está enumerando a 40 ascendientes de Jesús. Porque a Mateo no le interesaba mucho, o sí hay un propósito en decir que son 40, por eso los enumera, pero también hay un propósito en dividirlo en 3 grupos, para que los 3 grupos de Mateo puedan empatar con los 3 grupos de Éxodo. Los nombres de los descendientes de Jacob, los nombres de los ascendientes de Jesucristo.
Pero hay algo más, siempre hay mucho más. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, al poner estos 40 nombres y decir que Jesús llega precisamente en el 40, es una forma de decirnos que el Evangelio de Mateo y el Nuevo Testamento comienzan en el libro 40. El primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo, y atrás de él, en el Antiguo Testamento, hay 39 libros, es decir, que Mateo es el libro 40, la llegada del Nuevo Testamento es el 40, y es en alguna forma la llegada de Jesús. Por eso el Nuevo Testamento comienza con Mateo, que nos va a hablar de Jesús por primera vez en toda la Biblia. La llegada de Jesús es el 40, 39 libros del Antiguo Testamento, que son 5 de la ley, la Torá, son 21 de los profetas y son 13 de los Ketubim, de los escritos. 39 libros, y el libro 40 es precisamente el que menciona 40 ascendientes que están atrás, 39 que están atrás, y Jesucristo es el número 40. Vemos como si hay una conexión importante entre los libros de la Torá y los históricos. Luego podemos comparar, entre otras cosas, que el libro de Éxodo habla de aquel asesinato de los niños, de los hijos de los hebreos que estaban en Egipto. El faraón manda matar a los hijos varones de los hebreos. Sin embargo, Moisés escapa en una canastilla por el río, ya conocemos la historia. Pero Mateo también nos hablará de una matanza de niños, que es la que hace Herodes a los niños inocentes de Belén, de Betlehem. Entonces veamos que hay semejanzas y conexiones muy importantes. Luego viene el libro de la conexión entre Levítico y Lucas. El libro de Levítico, como decíamos, se llama como comienza la narración, y la narración comienza con y anunció Dios a Moisés en el tabernáculo. Algunos traducen y llamó Jehová, Yahvé, a Moisés en el tabernáculo. La palabra es Vaikra. Korá, que es hablar, llamar, anunciar. Entonces Vaikra, y llamó y anunció. Rashi dice que debe traducirse mejor como anunció. Es una palabra que usan los ángeles, dice Rashi, el intérprete de la Torá. Bueno, del otro lado, Lucas nos narra en su inicio del Evangelio aquel anuncio que le da el ángel a Zacarías en el templo, de que su esposa Elizabeth va a dar a luz un hijo. Sabemos que Zacarías va a ser el padre de Juan Bautista. Entonces, Levítico nos habla de un anuncio que puede ser angelical, según Rashi, por la palabra Vaikra, y dice que Dios le anuncia eso en el tabernáculo. El tabernáculo era el templo primitivo, aquella tienda donde Dios moraba entre los hebreos. Bueno, Zacarías está precisamente en el templo ministrando porque él es un sacerdote levita. Fíjense que estamos conectando el libro de Levítico con el libro de Lucas, y el sacerdote resulta que es también levítico. Está ministrando porque es sacerdote según la orden de Urías. Y ahí en el templo, que es el nuevo tabernáculo,
Dios le habla por medio de un ángel y le anuncia que va a venir un hijo a su esposa estéril. Hay también conexión evidente entre Lucas y Levítico. Vendrá posteriormente la conexión entre Números y Marcos. El libro de Números comienza se traduce la palabra números como Bamidbar, que viene siendo en el desierto. Esto es muy curioso. Y habló Jehová o Yahvé en el desierto, pero lo curioso es que la palabra desierto y la palabra hablar se escribían en el antiguo hebreo de la misma manera. Medaber, midbar. Midbar, medaber podrían ser hablar y desierto o hablar, dependiendo de la vocal que se pusiera. Pero las vocales antes no se escribían, entonces la palabra podía significar hablar o podía significar desierto. Entonces, y habló Jehová en el desierto. Por eso el libro de Números se llama En el desierto, Midbar, que tiene que ver con en el desierto. Bamidbar, en el desierto. Del otro lado tenemos a Marcos. El Evangelio de Marcos comenzará diciéndonos aquello de voz que clama en el desierto, aparejad las sendas, preparad, haciendo una cita de un antiguo profeta. Sin embargo, veamos que hay una voz clamando en el desierto en el Evangelio de Marcos y hay un Dios que habla en el desierto, y que la palabra hebrea desierto significa precisamente hablar. Volvemos a encontrar otra conexión ahora en el libro de Números con el Evangelio de Marcos. Y por último nos quedan Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, con el quinto libro de los históricos, que es Hechos de los Apóstoles. Deuteronomio se dice en hebreo Devarim. Devarim es palabras, porque estas son las palabras que Moisés habló. Y como ese es el inicio del libro de Deuteronomio, así se llama y así se titula, palabras. En la otra parte, en Hechos de los Apóstoles, comenzará diciendo, este es el tratado, o estas son las palabras que hablé yo, dice, en el primer tratado, mi Teófilo, el escritor, que probablemente pudiera ser Lucas, no lo sabemos, está escribiendo Hechos de los Apóstoles y está diciendo, estas son en el primer tratado, oh Teófilo, yo te hablé de esto. Y Deuteronomio está hablando también de palabras. Estas son las palabras que habló Moisés en Deuteronomio. En el primer tratado, oh Teófilo, yo hablé de esto. Tratado en el Nuevo Testamento, en este caso particular que estamos mencionando del Evangelio de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, no es el Evangelio, es Hechos de los Apóstoles. Empiezo a enredarme un poquito, perdón. Hechos de los Apóstoles, la palabra es logos. Volvemos a logos. Logos es el verbo, pero es la palabra. En el principio era el logos, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando dice que en el primer tratado, y la palabra tratado viene de logos, pues podemos también traducirla en las primeras palabras.
Entonces, Hechos de los Apóstoles comienza precisamente igual que el libro de Deuteronomio. Palabras, estas son las palabras en Deuteronomio, en las primeras palabras, oh Teófilo, en el Hechos de los Apóstoles. Como podrás ver, los 5 libros del Nuevo Testamento iniciales, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, tienen el mismo comienzo, el mismo principio que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que llamamos Torá, Ley o Pentateuco. Entonces, sí están destinados estos 5 a hacer conexión con estos 5. Valga este estudio para que quede un antecedente de que uno está buscando al otro, de que hay una relación de espejo, que hay un propósito de conexión. Platicaremos después por qué hay que dividirlos en 2 grupos, la Torá, y en 2 grupos los históricos, como lo dijimos en capítulos anteriores sobre las costillas flotantes. Y ahí resultarán otras cosas, otras conexiones muy asombrosas, porque detrás del escrito bíblico hay una mano, un autor con mucha autoridad. Autoridad profética, autoridad numérica, científica, ética, algo difícilmente humano. Tu esencia, mi esencia, tu energía, mi energía, Dios. Llámale como quieras, pero la Biblia no es una obra cualquiera. Bendiciones. Te recomiendo que compres el libro Entrevista a personajes bíblicos. Es un libro muy ameno, donde se ve el simbolismo, lo que representa cada uno de los personajes de la Biblia. Lo encuentras en Amazon, en su versión digital y también en papel con tapa blanda. Gracias.